Y ahora quiero que juntos podamos en esta tarde reflexionar sobre un pasaje. Y hoy digo reflexionar porque no voy a hacer una prédica, un sermón, una predicación, sino una reflexión. Y cuando traigo una reflexión es para que juntos no pensemos, para que juntos meditemos sobre lo que está en la palabra. Y aprovechando esta tarde, que es una tarde de oración, en esa meditación en la palabra, esa reflexión bíblica inspirada por el Espíritu Santo, nos lleve a una oración, ¿no? A una intercesión en base a esa reflexión. Así que te invito a que leamos juntos Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, en la nueva versión internacional, nueva NBI, dice así: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, está escribiendo el apóstol Pablo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Oramos. Señor Padre amado, que en estos minutos podamos reflexionar juntos sobre esta tu palabra. Espíritu Santo, guíanos, inspiranos y revelanos lo que hoy querés hablarnos. Y que desde lo que reflexionemos a través de tu Espíritu podamos también llevarlo a una oración que permita, Señor, que oigas y respondas desde el cielo en este tiempo, para nosotros, para tu iglesia y para cada persona a la que podamos llegar con la luz del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo le está escribiendo la carta a los Efesios, ¿no? Y en este pasaje de la carta, esta parte de la carta, el apóstol Pablo, primeramente relata su condición, ¿no? Él estaba preso por causa del Señor y recalca esto para decirle: miren, yo que estoy preso y no puedo estar con ustedes físicamente, no puedo verlos, no puedo escucharlos, no puedo estar presencialmente con ustedes, les ruego, les pido que lleven una manera especial de vivir, ¿no? Y pensaba cómo es esa manera que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a los creyentes de Éfeso que tenían que vivir. Y les dice: miren, la manera que ustedes tienen que vivir es digna, debe ser digna al llamamiento que recibieron. Es como que pensaba, ¿no?, que el apóstol le está poniendo una vara alta, ¿no? Le está levantando la vara a los efesios, ¿no?, como se dice. Como diciendo: a ver, ustedes ya no son igual que antes. Ustedes tienen a Cristo. Cristo los llamó. Entonces, si ustedes tienen a Cristo, su vara debe subirse. La forma de vivir que ustedes tienen que tener tiene que ser acorde a aquel que los llamó. Y pensaba esto para nosotros hoy, ¿no? En un mundo tan desordenado, un mundo tan complejo que nos toca vivir, tan violento, un mundo alterado, ¿no?, por todo lo que se vive, por todo lo que se vivía antes de la pandemia y ahora en la pandemia. Un mundo de grietas, de divisiones, un mundo de egoísmos, ¿no?, de desigualdades. Pensaba cuántas cosas vemos, escuchamos, vivimos. Países donde sobran vacunas y gente no se quiere vacunar, y países donde gente se quiere vacunar no se puede vacunar. Países donde sobra la comida y otros que están y la tiran, y otros donde falta comida y la gente se muere de hambre. Un mundo donde las divisiones han llegado tan profundo que aún las propias familias hoy se encuentran divididas por ideologías,
por pensamientos diferentes, por política, por un montón de cosas, ¿no? Un mundo que tiende al individualismo a pesar de que está hiperconectado, pero aislado al mismo tiempo. Y entonces un mundo tan pero tan complejo en el cual cada vez más van quedando expuestas las miserias del ser humano. Un mundo en el que cada vez más se ven los egoísmos, se ve más la vanagloria, el sálvese quien pueda, esto es para mí, lo que al otro le pase no me interesa. Un mundo donde parece que hay una carrera para el que llega primero, pero nadie tiene bien claro dónde quiere llegar, ¿no? Y sea político, sea empresario, sea persona del pueblo, sea dueño o empleado. En ese mundo, en este mundo, al igual que en el mundo que escribió Pablo, la palabra cobra la misma vigencia. Reflexionaba eso. Dios nos habla a nosotros también. Pablo dijo, Efesios, pero hoy el Espíritu Santo bien puede decirnos, hermanos, de Acercate a Jesús, de Argentina, de Lanús, de Lomas, de Almirante Brown, de Avellaneda. Vivan una vida de una manera digna a quien lo llamó. ¿Y cómo será esa vida? Y bueno, dice, sean siempre humildes y amables. Entonces pensaba, Señor, ¿estoy siendo humilde y amable en este tiempo o no? Pregunto yo, para mí. Y ahora te lo pregunto a vos, porque estamos reflexionando juntos. Vieron que cuando nos ponemos a reflexionar hay muchas... Yo no sé si te voy a traer todas las respuestas, te voy a traer tal más preguntas que respuestas, porque la reflexión en definitiva es eso, ¿no? Es preguntarnos para después tomar decisiones si las tenemos que tomar, pedirle a Dios ayuda si le tenemos que pedir. Pensaba, ¿estoy siendo lo suficientemente humilde y amable de acuerdo al quien me llamó? Dice, sean pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Estás siendo lo suficientemente tolerante con el que tenés al lado? Con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tus hijos. ¿Estoy siendo lo suficientemente tolerante como esposo? ¿Como papá? Si tengo un hijo chiquitito que tal vez en este tiempo me está requiriendo, ¿soy tolerante? O con ese hijo adolescente que tal vez no sé cómo hablarle, o tal vez se revela y no. O con ese hijo adulto que tal vez no me viene a visitar o tuvo una discusión. ¿Soy tolerante? ¿Soy lo suficientemente tolerante con mi familia? ¿Soy lo suficientemente tolerante con mi hermano en Cristo? ¿Con mi líder, con mi pastor, con mis discípulos? ¿Soy lo suficientemente tolerante con mi hermano? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a quien me llamó. O necesito, ¿no? Como decía Pablo tal vez, esforzarme. Y ahí viene, ¿no? Lo que también pensaba. Hay un esfuerzo que hay que hacer para seguir el Evangelio, para ser realmente un cristiano, una cristiana conforme al corazón de Dios. Hay que hacer un esfuerzo. No es el esfuerzo del Antiguo Testamento, ¿no? Un esfuerzo que requería carne y sangre, ¿no? El esfuerzo de esa guerra santa que llegaba a que pusieran la vida, el pecho, la espada para matar a otro que no creyera. Ese era el antiguo pacto, era una guerra santa. Hoy no. Pero hay un esfuerzo espiritual, ¿no? Un esfuerzo en el corazón de cambiar. De decir, a ver, ¿voy o no voy a cambiar? Y pensaba en este mundo, ¿no? Donde parece que la palabra esfuerzo está pasada de moda. Nadie quiere, no me hable de esfuerzo. Ya me esforcé demasiado en la vida y no me fue bien. ¿Cuánto escuchamos esa frase? Entonces, cuando el Evangelio nos habla de esfuerzo, no la queremos escuchar. Es como que hay palabras que no las queremos escuchar. Reflexiono, estoy reflexionando. Vieron que estoy compartiendo distinto a como predico los otros. Porque cuando reflexionamos juntos. Y pensaba que hay palabras que a mí, por lo menos a veces también me generan comezón, me generan, ¿vieron? No me gusta mucho con el sentido. Esforzate. Pero hay un esfuerzo si quiero cambiar. Porque si cambio, va a cambiar mi entorno. Y muchas veces pensaba yo que cambien muchas cosas de nuestro entorno, pero no cambio yo. Quiero que cambie mi esposa, quiero que cambie mi esposo, pero yo no cambio. No me esfuerzo por cambiar.
Quiero que cambie mi hijo, quiero que cambie mi hija, pero yo no me esfuerzo como papá. Quiero que cambien mis viejos, mis padres, pero yo no me esfuerzo como hijo para que cambien. Quiero que cambie, ¿no es cierto?, esa relación que tengo con esa persona. Quiero que cambie mi condición en el trabajo, pero ¿me estoy esforzando para eso? ¿Me estoy esforzando o no? ¿O sigo igual? Y le he hecho todo el fardo a Dios, ¿no? Y bueno, Dios, si vos estás conmigo, ayúdame. Sí, pero la ayuda de Dios empieza por nosotros cuando reconocemos que hay cosas que tenemos que cambiar y nos proponemos cambiarlas con la ayuda del Espíritu Santo. Esfuércense, Efesios. Es como que el Señor dice, esfuércense. Hermanos queridos, esfuércense. ¿Por qué? Y ahí está la clave. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y acá voy a entrar en la segunda y última parte de la reflexión. Fíjense que la respuesta de Pablo para poder estar a la altura del llamado que Dios tenía para los efesios es proponerles, desafiarlos a que estén unidos en el vínculo de la paz. Es la unidad de la iglesia, es ser parte de la iglesia lo que me ayuda a cambiar. La carta de Efesios es la carta que se dice tal vez más eclesiológica de las cartas de Pablo, porque es una carta que habla muchísimo acerca de la iglesia y de su vida, de su formación, de su propósito. Y acá está muy bien expresado este principio espiritual. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y la palabra que quiero resaltar es esa, unidad y vínculo. Necesito vincularme. Un tiempo en el cual la pandemia llevó a la desvinculación de las personas de sus ámbitos de contención, compartir, disfrutar. Durante muchos meses estuvimos desvinculados literalmente de nuestras familias enteras. Y algunos todavía lo están, porque tienen familia en otra región, en otro país, y todavía estamos, ¿no es cierto?, distanciados. Pero una cosa es estar distanciado y otra cosa es estar desvinculado. La iglesia tuvimos que aprender a la fuerza y al calor, al fragor de la prueba, durante todos estos meses, que no son los templos, la iglesia, sino somos nosotros. Y a pesar de que lo dijimos muchas veces y lo repetíamos muchas veces pre-pandemia, no habíamos tenido nunca la lección práctica. Y la lección práctica la aprendimos o la tenemos que aprender en esta etapa. Porque mucha gente asistía a un templo antes de la pandemia, pero no estaba vinculada, unida al cuerpo en la iglesia. Y por eso cuando la pandemia exigió por medidas sanitarias que los templos se cerrasen, hubo gente que nunca más volvió a un templo. ¿Por qué? Porque no estaba vinculada en el vínculo de la paz. Y creo que hay algo, hermanos queridos, y yo reflexionaba en esto, que necesitamos en este tiempo cuidar, nutrir y esforzarnos, y es en estar vinculados, unidos, compartir. Porque si no aprendemos eso, entendiendo que ese vínculo se da en la iglesia, en el cuerpo, en el orar juntos, en el compartir juntos una palabra, en el ser parte de un grupo discipulado, en el congregarnos, en el escuchar al otro cuando tiene un problema y en el darle una palabra si tengo algo para darle, en el sembrar y en el cosechar, en el dar y en el recibir, en el mirar al que necesita algo y darles desde una ropa, un alimento si puedo darlo, o dejar que me lo den si lo necesito, vincularnos. Leía el otro día un artículo interesantísimo escrito por psicólogos, psiquiatras y sociólogos acerca de las consecuencias que en los próximos años estarán visibles, aunque ya están dentro de muchas personas,
las consecuencias del aislamiento, de la cuarentena, de la pandemia, de la desvinculación de los niños y los adolescentes con las escuelas, de chicos que hoy mismo todavía no han podido recuperar el participar del colegio, la falta de vinculación con el docente, con el compartir en el aula, la falta de compartir con el compañero, con el amigo, los adultos mayores que han quedado relegados porque por el temor en los primeros meses de la pandemia la palabra era muerte, te vas a morir adentro, pero quedaron totalmente desvinculados de seres queridos, de amigos, de gente con la que tal vez se juntaban en un centro de jubilados, en un centro de un club. En este contexto que nos toca vivir, nosotros, hermanos, pensaba y reflexionaba, la iglesia tiene una ventaja tremenda. Nosotros estamos vinculados, tenemos espacios de vinculación. Ustedes saben que conozco personas que han quedado totalmente aisladas, alienadas en su trabajo, en su burbuja, en su casa, y no han podido volver a recuperar la interacción con otras personas. Y literalmente eso pasa, y ustedes deben conocer gente de su entorno también así, gente que se ha quedado aislada, que ha perdido amistades, que le cuesta disfrutar de una nueva, o que hoy no sabe cómo moverse. Gente que está preocupada porque no sabe cómo va a rearmar su vida en esta etapa. Tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas, ¿o no? Tenemos cuestiones que tenemos que resolver, plantearnos de aquí adelante nuestro futuro. ¿Cómo vamos a llevar adelante nuestro trabajo, nuestro estudio, la iglesia, todo lo que viene? ¿Cómo se lleva adelante eso? En vínculo, en unidad, en comunión. Y necesitamos esforzarnos por cuidar ese vínculo. Esforzarnos significa, pensaba, poner lo mejor de mí. Sí, necesito hacer el esfuerzo. Porque muchas costumbres que antes teníamos innatas, hoy se vuelven ajenas o se llenaron con otras costumbres. Y cuesta muchísimo en muchos casos salir de esa zona de confort donde se ha entrado. Por eso para muchos cristianos que antes tal vez el congregarse todos los domingos o todas las semanas era algo normal, hoy les cuesta volver. Entonces hay que esforzarse por vincularnos, amén. Antes tal vez yo sí iba a la iglesia, compartía un grupo de discipulado, iba y hoy me cuesta conectarme, sea online o sea presencial, me cuesta. Bueno, hay que esforzarme, porque en ese esfuerzo por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, ahí hay frutos, dice Pablo. Ahí te levanta el Señor, ahí nos empieza a ayudar, ¿no? Está hablando a la iglesia, dice, hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre que está en todos, sobre todos, para todos. Es nuestro Dios el que nos une, el que nos sostiene. ¿Dónde? En la iglesia, en el cuerpo. Es a través de la iglesia en el que nosotros nos vinculamos, nos sostenemos. Y requiere un esfuerzo, y sí. Por eso el año pasado nos esforzamos todo un año, 8 o 9 meses, solamente pudiéndonos vernos online. Y muchos de ustedes nos veían todos los domingos o los miércoles de nuestra casa, porque no teníamos tampoco los permisos en un principio, y después cuando se habilitó el streaming hubo que acomodar y readaptar todos los auditorios para poder transmitir en vivo, como hoy estamos transmitiendo de los auditorios. Y hubo que esforzarse. Y ahora hay que hacer un esfuerzo, porque hay que venir y tuvimos que hacer un esfuerzo todo ese tiempo en el que hubo que anotarse para poder venir a las iglesias. Y bueno, hoy tenemos la libertad de poder venir y anotarnos porque los aforos aumentaron, pero hay un esfuerzo. Y hay un esfuerzo en servir a Dios en este tiempo. Hay un esfuerzo en ser parte. Claro que nos esforzamos, pero hay una bendición para ello. Porque cuando nos esforzamos por esto y dejamos que Dios nos cambie, entonces empezamos a vivir de una manera digna a la cual Él nos llamó, con fruto en nuestra vida. Hay un esfuerzo porque cuando yo participo de la iglesia y participo del cuerpo, aprendo a ser mejor esposo. ¿Cuántos dicen amén? A ser mejor esposa, a ser mejor papá,
aprendo a ser mejor mamá, aprendo a ser mejor compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque me vinculo al cuerpo, porque aprendo a compartir, porque aprendo a dar antes que a recibir, porque aprendo a ser como Cristo. ¿Dónde? En el cuerpo, en la iglesia, en el vínculo de la paz. Aprendo a servir y no a ser servido. ¿No es cierto? ¿Por qué servimos en la iglesia? Porque amamos a Dios. ¿Y por qué lo servimos? Porque el Señor dijo, el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Ustedes hagan lo mismo, sírvanse unos a otros por amor. Aprendo a servir. Como una vez les dije, siempre estamos acostumbrados en el mundo a estar con la mano así. ¿Qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué beneficio tengo de esto? Pero en la iglesia aprendemos a poner la mano así, que es la mano que está dispuesta a dar, a bendecir, a extenderse sobre otro. ¿Dónde? En la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en la iglesia. Y pensaba, Señor, ¿en qué áreas, para cerrar, y le voy a pedir a los músicos que me acompañen, en qué áreas, pienso y te invito a pensar, en qué áreas vos y yo necesitamos esforzarnos? Porque en esa área es la que el Señor te está desafiando en este tiempo a que puedas hacer un cambio. ¿Y cómo lo vas a lograr? Siendo parte, vinculándote, sosteniéndonos. Porque cuando miramos hacia adelante, una de las cosas que está teniendo esta etapa en la vida de la humanidad que nos toca atravesar es la incertidumbre. Hace 2 años atrás, las empresas, las instituciones educativas, los gobiernos, las iglesias, y los líderes se van a acordar, proyectábamos la iglesia a 2, a 5 y a 10 años, ¿se acuerdan? Hoy el mundo cambió a tal punto que se proyecta en escenarios de incertidumbre. Y no se proyecta más de 6 meses, porque es un contexto de incertidumbre. ¿Qué vendrá mañana? No sabemos, pero sí sabemos a quién pertenecemos, amén. ¿Qué vendrá mañana? No sabemos, pero sí sabemos aquel que tiene el control de todo está de nuestro lado. Es el que nos va a ayudar, es el que nos va a sostener. Y no nos podemos salvar solos. La salvación, muchas veces decimos, es personal, sí, pero a veces ahí cometemos un pequeño error de interpretación, hasta teológica, porque la salvación es personal, sí. Yo recibo a Cristo y Cristo es mi Señor y mi Salvador, pero a su vez es comunitaria, porque si yo tengo a Cristo realmente en mi corazón, voy a ser parte del cuerpo, porque Cristo y la iglesia son uno. Y por lo tanto, si tengo a Cristo, voy a disfrutar de ser parte de la iglesia. Y la salvación no es solamente el día que voy a estar en el cielo cuando Jesús me reciba. La salvación comenzó el día en que recibiste a Cristo. Y esa salvación, porque por gracia somos salvos, no dice serás salvo, soy salvo, se disfruta día a día en el vínculo de la paz, en la comunión del Espíritu, en compartir unos con otros, en esforzarnos. Saben, hay hermanos que por razones de salud nos siguen por internet. Hemos estado visitando a algunos en estas semanas. Y no pueden, por prescripción médica, por situaciones, salir de sus casas. Y a veces desde la propia clínica o desde el lugar o desde el malestar físico se conectan. Y hay un esfuerzo ahí, pero ¿sabes qué? Dios te está bendiciendo porque nos estamos conectando. Y hay otros que pueden venir, y hay otros que tal vez pueden y no quieren, o no se esfuerzan. Hay que esforzarse, hermano. Hay que esforzarse en la fe. La fe requiere un esfuerzo, requiere un compromiso. No con nosotros, con Dios, con el cuerpo. ¿Para qué? Para estar a la altura de aquel que nos llamó. Para vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Esforzarme por aprender la palabra, esforzarme
por servir a Dios con gozo, con alegría. A veces es un esfuerzo, sí. Y hace frío, y llueve, y hay un esfuerzo. Pero qué alegría que da cuando nos esforzamos en el Espíritu. Porque hay un gozo que está por encima, porque hay un Dios, hay un cuerpo al que pertenecemos, hay un vínculo de la paz. No puedo vivir el Evangelio sin experimentar ser parte y hacer algo por ser parte. No solamente pensaba y reflexionaba nutrirme de la iglesia, sino nutrir a la iglesia. Dar y recibir. Esforzarme para que lo que yo pueda aportar siendo parte, simplemente a veces con mi presencia, pueda nutrir al otro. Y de ahí también recibir yo. Ese es el Evangelio y esa es la iglesia que más que nunca cobra fuerza en este tiempo. ¿Quieren que les comparta lo que reflexionaban estos días? ¿Cuál es la iglesia que viene? Es la iglesia de Cristo, sí, pero la forma, la manifestación de la iglesia en el tiempo que viene, que ya estamos viviendo y que viene, una iglesia en comunidad. Una iglesia que más que nunca va a resaltar los valores de ser una gran familia, como Dios nos dio para poner como frase en nuestro ministerio. Pero de verdad, no un eslogan, una comunidad de creyentes que se aman, que se cuidan, que se esfuerzan por ser parte, que se esfuerzan por estar con el otro, por compartir con el otro, que no solamente están esperando a ver qué me van a dar y qué es esto, porque Dios no funciona de esa forma, sino que están dispuestos a decir, ¿en qué puedo ser parte? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo bendecir a otro? Y así también ser bendecido o bendecida yo. Creyentes que estén dispuestos a aprender y a cambiar hábitos para que su vida cambie también. A dejar atrás viejas costumbres y aprenderlas en la comunión unos con otros. Una iglesia en comunidad que va a estar más que nunca comprometida con la comunidad a la que es parte. Que no puede solamente llevar el mensaje del Evangelio con la voz, la boca para afuera, sino con acciones concretas. Desde vestir a alguien que no tenga ropa, alimentar al que está necesitado, enseñar un oficio, como estamos preparando la escuela de oficios y ya estamos lanzando muchos de las primeras capacitaciones para ayudar y sostener a aquel que lo necesita, para reinsertar al que se quedó fuera de la sociedad, para bendecir y sostener a aquel que está desvalido y desnutrido espiritualmente y aún físicamente. Sostener una iglesia involucrada, una iglesia viva, una iglesia que no es ajena al mundo que la rodea, sino una iglesia que está metida en el mundo como la levadura que leuda la masa. Esa es la iglesia que el Señor está levantando en este tiempo. Y el Señor nos dice, y perdón que este final de la reflexión sea como un final de un mensaje, pero en el Espíritu siento decirte esto, una iglesia que viva de una manera digna al llamado que ha recibido. Que se esfuerza, con hombres y mujeres, con niños, con jóvenes que se esfuerzan. Con papás que van a tener que esforzarse en este tiempo para traer a los niños al nuevo formato de discipulado, porque es una inversión para tus hijos. Porque ya no va a ser el momento en el que, bueno, ahora mi hijo, bueno, que se lo lleven en la reunión, así no me molesta mientras yo escucho la palabra, sino que va a ser una iglesia con los hijos como hoy estamos teniendo los sábados y los domingos, sentados con sus papás, escuchando la palabra y adorando, y que los papás y las mamás le van a enseñar a adorar. Aunque a veces corran la silla y griten y agarran un crayón, pero le van a enseñar a adorar. No se lo van a sacar de encima, al contrario. Y lo van a traer los sábados o lo van a conectar los sábados con el toque virtual, y los niños van a tener su propio grupo de crecimiento para que desde pequeños crezcan con un cuidado espiritual pastoral, uno por uno, porque el tiempo que viene es difícil y necesitamos tener niños que estén pastoreados por las familias y por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia con jóvenes que estamos trabajando fuerte, los propios pastores principales con los propios jóvenes, los líderes y los colaboradores, para estar con ellos, para compartir con ellos, para ayudarlos en esta etapa tan especial de su vida. Porque aunque el enemigo en este tiempo a los jóvenes les hizo creer a través de la pandemia que están solos, que no les importa la sociedad, nosotros sabemos que les importa Cristo y que Cristo va a hacer cosas grandes y poderosas con ellos. Y que se van a levantar y juntos, como hoy, toda esta semana estuvimos hablando con papás de los
adolescentes y jóvenes teniendo entrevistas, orando por ellos, pastores, líderes y papás trabajando juntos para ver a nuestros hijos creciendo en la fe y serán la generación que tomen la antorcha. Una iglesia digna al llamado que recibió. Amén. ¿En dónde? En el cuerpo. Una iglesia con matrimonios, con adultos mayores, con familias enteras que van a venir tal vez quebrantadas, deshechas, partidas al medio, pero que van a encontrar aquí el amor de Cristo. Con hermanos y hermanas que le van a decir, mira, no estoy acá porque soy mayor que vos, sino que simplemente Cristo me cambió. Y te voy a compartir lo que Cristo hizo conmigo, o está haciendo todavía, y van a encontrar aquí el amor, el cuidado, porque van a encontrar en nuestro ministerio gente humilde y amable. ¿Cuántos dicen amén? Paciente y tolerante en amor. ¿Qué te parece si oramos? Te invito a que te pongas de pie y en tu casa nos acompañes y oremos al Señor. Y Pablo escribe todo esto y reflexionaba. ¿Saben por qué me mataba? Porque Pablo se lo escribe preso. Claro, cuando estaba preso tenía tanto tiempo para pensar que decía, ¿cómo están? Le llevaban las noticias y decía, hermano, ustedes que están libres, hagan esto. Yo estoy preso, pero ustedes les ruego que vivan de esta forma. Y yo comencé la reflexión con una pregunta, ¿no? ¿Qué cosas tendremos que cambiar? Así que yo ahora te pido que no me pases la pelota a mí y yo no te la voy a pasar a vos, sino te pido que vos agarres tu parte de lo que Dios nos habló y nos hizo reflexionar y oremos juntos. Y yo sé que hay cosas que tengo que cambiar, que tengo que aprender, y vos sabés las tuyas, pero te pido que oremos juntos para que nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, y que juntos, unidos en un solo cuerpo, podamos levantar la iglesia que viene en el amor de Cristo. Amén. Oramos. Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Y te damos muchas gracias en esta tarde por esta reflexión. Porque juntos nos hemos hecho muchas preguntas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y hemos recibido muchas enseñanzas que están en tu palabra, que nos desafían, que nos confrontan a cambiar, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes y nos muestres qué áreas necesitamos cambiar. Señor, mostranos si estamos siendo lo suficientemente humildes en este tiempo, y si no, danos un corazón humilde. Cambia esa cosa, cambia esas cosas que están mal en nosotros. Renunciamos al egoísmo, a la vanagloria, a la competencia, a la envidia. Renunciamos a aquellas cosas que nos hacen mal, a los malos pensamientos. Danos humildad en el corazón, en la mente, en el espíritu. Señor, mostrarnos si estamos siendo lo suficientemente amables. Y si no, cambia nuestra forma de pensar, de hablar. Señor, mostrarnos si estamos siendo lo suficientemente pacientes y tolerantes con el otro. Te pedimos perdón si hemos ofendido a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestro compañero de trabajo, de escuela, a los profesores. Te pedimos perdón si no estamos siendo o actuando conforme a aquel que nos llamó. Señor, reconocemos y nos damos cuenta que este mundo necesita gente diferente, porque con la misma clase de gente no va a cambiar. Y esa gente diferente tiene que salir de aquí, de la iglesia, de tu cuerpo, de gente del Espíritu. Tenemos que ser nosotros, Señor. Y hoy, Señor, reconocemos que hay que esforzarnos y a veces nos cuesta. Pero hoy te queremos pedir perdón, Señor, también por muchas veces abrazarnos y quedarnos en esa zona de confort que no nos beneficia, pero, Señor, nos deja tranquilos, en el cual muchas veces caemos en una tibieza espiritual, mental. Te pedimos perdón, Señor. Espíritu Santo, sopla en nosotros, sopla aliento del cielo, sopla ánimo, fuerza, sopla, Espíritu Santo, ayúdanos a esforzarnos por mantener encendida la llama, la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ayúdanos a vincularnos en este tiempo.
a vincularnos con el hermano, con la hermana en la fe, a vincularnos con el líder, con el discípulo, con el colaborador, con los pastores, a vincularnos con aquellos, Señor amado, que nos rodean. Ayúdanos a vincularnos con el esposo y con la esposa, con los hijos, con los papás, con los abuelos. Ayúdanos a vincularnos y a ser pacificadores, a disfrutar de tu presencia, a ser parte del cuerpo de Cristo. Y como un cuerpo, en un solo espíritu y un mismo Dios, avancemos y levantemos juntos la iglesia para el tiempo que corre y el que vendrá. Una iglesia que experimente el amor de Cristo en comunidad. Una iglesia metida en medio de la comunidad que la rodea. Una iglesia con puertas abiertas porque los corazones nuestros estarán abiertos. Una iglesia dispuesta a dar antes que esperar recibir. Una iglesia dispuesta a compartir y a no ser egoísta. Una iglesia humilde, una iglesia amable, una iglesia, Señor, paciente y tolerante. Una iglesia que aprende a abrazar y a bendecir, a sostener al que está caído, a levantar al que está y a sanar al que está herido. Una iglesia, Señor, comprometida con aquel que necesita. Una iglesia que predica. Una iglesia que viste, una iglesia que alimenta, una iglesia que capacita, una iglesia que entiende que la salvación ya ha llegado y es personal y es de todos. Y es una salvación que nos hace que nuestra fe lleve a obras concretas de amor, de bendición, de salvación, de gracia, en el nombre de Jesús. Cambia nuestros corazones. Danos un corazón que nos haga vivir de una manera digna a aquel que nos llamó. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece si adoramos juntos al Señor un momento? Revélate, Señor, por favor. Revélanos tu gloria. Sí, Señor. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Te adoramos, Señor. Te invito a que le adores junto a nosotros y digamos: Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el sí, Señor. poder. Al que está sentado, al que está sentado en el trono. la iglesia te alaba, la iglesia te exalta, Señor. Tus hijos, te adoramos y te pedimos que renueves de tu espíritu en nosotros, que cambies nuestra forma de pensar y de actuar, de vivir y de comportarnos. Una vez más vamos a decirle: al que está sentado. Al que está sentado en el trono. Al que vive. Al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Y es en el amor de Cristo que podremos
permanecer unidos, vinculados en su paz, para atravesar toda adversidad y avanzar juntos en su propósito. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Gloria? Toda la gloria, la honra, el avance y la adoración sean al Rey.